Hola, saludos, bendiciones. Qué bueno que podamos estar juntos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Tenemos ya tiempo recorriendo el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 9 y en esta ocasión vamos a continuar donde nos quedamos la última vez. Sin más, iniciamos con una breve oración. Padre, gracias por tu bendita palabra y por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Señor, entregamos en tus manos este tiempo para que tú, Señor, hagas conforme a tu poder y tu voluntad en nuestras vidas. Guíanos a toda verdad y ayúdanos a caminar en esa verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así sea. Estábamos en el capítulo 9, como decíamos, y ya estábamos en los pasajes de los versículos 9 al 13. Ya comenzamos a hablar de que trata de la conversión de Mateo. Ya hablamos algunas cosas acerca de Mateo que se traslucen ya en su llamamiento. Vamos a continuar en ese mismo punto donde compartimos en la ocasión anterior, pero vamos a leer el texto nuevamente para darle continuidad. Dice así Mateo 9, 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ya habíamos hablado, como decíamos, de Mateo inicialmente en su llamado y conversión, pero quisiéramos destacar algunas otras cosas de su personalidad, de su carácter. Para empezar, da la impresión por lo breve y conciso que es su descripción de su llamamiento. De hecho, Lucas y Marcos, en los pasajes paralelos que ya mencionamos la clase anterior, son mucho más descriptivos en este evento. Mateo es muy conciso, entonces da la impresión como que Mateo es relativamente humilde hacia su propia persona, sencillo, no trata de exaltarse o resaltar demasiado. Es más, cuando vemos en los evangelios los textos que nos hablan de los diferentes discípulos de Jesús, de los 12, de los llamados apóstoles, vemos que se citan palabras textuales dichas por varios de ellos. Aquí tenemos, puedes hacerle una foto, una captura de pantalla a estos versículos y revisarlos después con calma. Los textos que hablan donde Mateo expresa sus ideas verbalmente, incluso que hay un etcétera que quiere decir que hay más. De Andrés tenemos varias frases dichas por Andrés, de Jacobo o Santiago, el hermano de Juan mismo, de Felipe, de Tomás, el famoso Tomás el incrédulo, ¿verdad? Judas Iscariote, inclusive tenemos varias palabras que salen de su boca registradas por los evangelistas. Natanael o Bartolomé, que son dos nombres del mismo discípulo, también tenemos palabras dichas por él, y de Judas llamado Tadeo. Pero hay tres de los discípulos que no se registra nada que hayan dicho en los evangelios. Obviamente tuvieron que haber dicho algo, pero no se registran palabras que han salido de sus bocas. Uno es Simón, otro es Jacobo o Santiago, también llamado el menor para distinguirlo del otro Jacobo, y Mateo. Entonces llama la atención que Mateo, siendo uno de los escritores de precisamente el evangelio que lleva a su nombre, el escritor del evangelio de Mateo, de uno de los sinópticos, no registra ninguna palabra dicha por él mismo, ni lo registra Lucas, ni lo registra Juan, ni lo registra Marcos. De tal manera que da la impresión de que era un hombre relativamente callado, tranquilo, introvertido quizás, no sabemos, pero todo lo que tenía que decir lo dijo por inspiración del Espíritu Santo en el evangelio que lleva su nombre. Así que Mateo, tenemos en él un hombre relativamente sencillo, humilde, podríamos pensar,
por estas características. Dios sabe el carácter de las personas que elige para sus ministerios. Y en el caso de Mateo no se equivocó sin duda. Y dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. O sea, estaba en un banco recolectando impuestos. Mateo era un publicano, que era el título que recibían estos cobradores de impuestos. Ellos recaudaban los tributos o impuestos que le cobraban los romanos a los judíos. Y eso lo hacían todas las diferentes provincias romanas. Le cobraban impuestos a los locales para el mantenimiento de su ejército, para el mantenimiento de las vías, para el sustento de todo el andamiaje estatal que ellos establecían dónde iban. De tal manera que aquellos que dentro de los judíos se dedicaban a cobrar estos impuestos para los romanos eran los publicanos, y esto era Mateo. El sistema de recaudación romano, para que entendamos un detalle importante, era un sistema prácticamente jerárquico. Ellos, pues, había una autoridad romana, puede ser el gobernador en este caso, que subastaba el puesto de jefe de publicanos o jefe de recaudadores, quien tenía la responsabilidad en un territorio determinado de recaudar los impuestos para Roma. Este jefe de publicanos generalmente era una persona de la alta sociedad local y que tenía la ciudadanía romana usualmente. Podemos ver el caso de Zaqueo. Zaqueo, que está allá en Lucas 19:2. Zaqueo dice que era jefe de publicanos, así que el cargo de Zaqueo no era un simple publicano, sino jefe de publicanos. Estos adquirían, como decíamos, este cargo en una subasta pública en donde la autoridad romana se los otorgaba. Pero este jefe de publicanos muchas veces tenía a unos subordinados a su cargo, nombraba subordinados que a su vez muchas veces nombraban recaudadores individuales para diferentes áreas, diferentes tipos de impuestos. Entonces era un sistema jerárquico en donde todos debían rendir al final del año una suma determinada de impuestos. Entonces el recaudador le entregaba al subordinado, este al jefe publicano y este al gobernador. Lo que le importaba a Roma es que al final del año le entregaron una suma preestablecida de impuestos. ¿Qué hacían los jefes publicanos y los subordinados y los recaudadores? Cada uno se quedaba con una parte de los impuestos. Lo que hacían era recolectar de más, extorsionaban a la población, le quitaban más de lo que era necesario. Mucha gente ni sabía de números, así que sencillamente, y muchas veces los impuestos eran en especie, es decir, en hortalizas, en ganado, y no solamente en dinero físico, de tal manera que lo que ellos hacían era, desde el recaudador hasta el jefe publicano, era cobrar de más. Usualmente eran reconocidos por esa deshonestidad y ese abuso de su poder. Cobraban de más y cuando iban entregando a su superior, pues sencillamente se quedaban con el excedente, y esa era su forma de ganar. Y obviamente, mientras más le quitaban al pueblo, más dinero se embolsaban para su propio pecunio. Entonces, este sistema era un sistema que se aseguraba a Roma de cobrar los impuestos, pero al final el pueblo era el que pagaba los platos rotos. Entonces, no nos extraña que los publicanos fueran relativamente despreciados por la mayoría de la población. El término publicano viene del latín publicani, de ahí viene el español publicano, porque publicani era como se le llamaba por los romanos a estos funcionarios públicos por ser precisamente empleados públicos. Entonces eran publicani, de ahí el término publicano que viene del latín. Pero en griego, en el texto griego donde leemos en Mateo, es el término telonai, pero bien, de ahí viene publicano, de publicani. Eran mal vistos, como ya estábamos mencionando, eran mal vistos primero porque trabajaban para los romanos, y los romanos eran los enemigos, eran los que tenían subyugado al pueblo de Israel, así que ya de por sí trabajar para el enemigo era una afrenta. Segundo, cobraban impuestos a los propios judíos, y a nadie le gusta pagar impuestos, en eso todos estamos claros. Así que el hecho de que fueran los cobradores de impuestos hacía de los publicanos personas muy mal vistas. Tercero, como ya decíamos, ellos actuaban de forma abusiva y deshonesta. Esa era prácticamente una característica de su actuar, de tal manera que eso los hacía todavía más despreciables para el pueblo, y vamos a ver que no era la excepción en el caso de Mateo. Y se relacionaban
con los gentiles. Y para todos los judíos, sobre todo los muy religiosos, el que una persona anduviera con gentiles, pues sencillamente lo hacía poco menos que inmundo. Así que estas características los hacían mal vistos. Esto es tanto así que se les excomulgaba de la sinagoga a los publicanos. No podían ser testigos en los juicios. Se les consideraba, como ya decíamos, inmundos. Inclusive se les aplicaba el texto de Levítico 25, Levítico 25, que es un texto que tenía que ver con el tema de la idolatría, pero ese texto se le aplicaba a los publicanos. Ahí en el verso 5 de Levítico 20 dice, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo. ¿Ve? Entonces, ese texto se le aplicaba a los publicanos por el oficio que ejercían. Cuando tú revisas la escritura, tú verás muchos textos, que aquí los tienes, Mateo 5, 46, 9, 10 al 11, 11, 19, 18, 17, 21, 31 al 32, Marcos 2, 15 al 16, Lucas 5, 30, 7, 34, 15, 1, 18, 11, que todos mencionan a los publicanos en relación con los gentiles y los pecadores. Se dice como los publicanos y pecadores. En múltiples ocasiones se les asocia con este tipo de personas, de tal manera que el ser publicano era una persona muy mal vista en el pueblo de Israel. Ahora bien, a pesar de todo esto, de todo lo que hablamos de cómo eran vistos los publicanos y de que Mateo era un publicano, Jesús pasa por delante y le dice, sígueme. Y dice que él se levantó y le siguió. Fíjate que Jesús fue quien se dirigió a Mateo. Fue Jesús el que le hizo el llamado. No esperó a que Mateo le preguntase nada, ni le pidiese nada. Y fue un llamado conciso. Sígueme. Porque el Señor cuando llama es específico. Solamente le dijo, sígueme. Y él le llamó a seguirle a pesar de su oficio de publicano. Es decir, que no miró en lo que Mateo era, sino en lo que iba a ser. Porque Jesús hace eso con nosotros. Él no se fija en nuestra condición actual, en el Leví que somos actualmente, despreciado por el pueblo por su actuar deshonesto y abusivo, sino lo que podemos llegar a ser en él. El Mateo que se convirtió en uno de los escritores de uno de los evangelios que iba a dar a conocer la obra de Jesús a la humanidad. De tal manera que Jesús ve en nosotros lo que llegaremos a ser, no lo que somos en este momento. Y lo otro importante es que es Jesús el que hace esa transformación posible. Cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos va transformando a la imagen de Jesucristo. De tal manera que no hay nadie que pueda excluirse de la posibilidad de ser transformado por el poder del Evangelio, por el poder de Jesucristo. De tal manera que todos podrían ser recibidos por Él, por muy malos que sean. Ahora, igual, el que sea una persona honesta, de buen vivir, igual es un pecador perdido, ciertamente, pero que digamos que tiene una vida relativamente sana. Si se entrega a Jesucristo, también puede ser usada por Él. No hay que ser un asesino, narcotraficante, etcétera, etcétera, para tener testimonio de conversión. Bueno, Mateo fue uno de estos que de una vida relativamente deshonesta y una vida mal vista por la sociedad se transforma en uno de los discípulos, uno de los 12. Definitivamente que todos podemos ser usados por el Señor, porque Él ve lo que vamos a hacer, no lo que somos ahora. Él nos transforma. Dice que le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Sabemos que Mateo estaba en Capernaum, ya eso lo establecimos anteriormente, así que siendo Capernaum, como ya mencionamos en otra ocasión, la base de operaciones de Jesucristo, donde había realizado múltiples milagros, donde había dado enseñanzas y todo lo demás, es muy probable que Mateo al menos había oído y quizás visto a Jesucristo en sus enseñanzas o en alguno de sus milagros, así que es muy probable que Mateo ya le conocía. Es más, es posible, uno puede pensar que puede haber sido así, que Mateo ya estaba teniendo alguna intención, ya había sido
comenzado a ser movido en su corazón a acercarse a Jesucristo o hasta aceptarle como el Mesías de Israel. Y que solo necesitaba esa palabra que le diera ese empujoncito. Como hay muchas personas, hay personas que están ahí luchando con ese deseo de acercarse al Señor, con ese deseo de ir a la iglesia, pero algo los retiene y solo necesitan que le demos esa palabrita, esa invitación, ese comentario que le dé, como quien dice, el detonante para que se acerquen al Señor, para que tomen una decisión por Jesucristo. Así que no nos abstengamos de darle, aunque sea ese tratadito, esa frase, esa invitación a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, porque puede ser esa sola palabra la única que necesitan. Sea como sea, el hecho es que su respuesta, la respuesta de Mateo fue inmediata. Dice que sencillamente se levantó y le siguió. Y fíjate que Mateo lo dejó todo atrás, es decir, él no solamente estaba como los otros discípulos, vamos a ver cómo nos va y si no vuelvo a mi trabajo, no, porque Mateo al abandonar su trabajo como recaudador de impuestos no iba a poder volver atrás, porque no creas que sus superiores lo iban a volver a contratar después de haberle quedado tan mal. Era un trabajo que no tenía, una vez lo abandonabas, vuelta atrás. No era como el caso, por ejemplo, de los discípulos que eran pescadores, que sencillamente si el asunto no funcionaba podían volver a la pesca, como de hecho en algún momento volvieron a hacerlo, por ejemplo en Juan 21, 1 al 3, en Juan 21, 1 al 3, vemos como Pedro y otros 6 discípulos se vuelven a pescar al mar de Galilea tiempo después de la resurrección de Jesucristo. Así que ellos tenían esas opciones, pero Mateo no. Mateo, como dice el dicho, quemó sus naves, es decir, él no tenía vuelta atrás. El oficio del cual vivía, para él sencillamente lo dejó todo. Y de verdad que esto habla de la fe genuina que tuvo este hombre al aceptar a Jesucristo, como debe ser nuestro caso. Cuando lo aceptamos es verdaderamente una vida nueva la que abrazamos. Ya no hay vuelta atrás, como dice un himno por allí. Dice que, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. Mateo hizo un banquete en su casa. ¿Por qué sabemos que es en la casa de Mateo? A pesar que el propio Mateo, como decíamos, es bastante humilde en hablar de sí mismo. Mateo no dice que fue en su casa, pero Marcos 2.15 y Lucas 5.29 sí dicen que fue en casa de Mateo. Dice, por ejemplo, Lucas 5.29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. De tal manera que sabemos que esto fue en casa de Mateo, en donde va Jesús con sus discípulos. Ahora, sin duda que se trataría de la cena, ni el desayuno ni el almuerzo, porque en aquella ocasión, y esto ya lo vimos muchas lecciones atrás, la costumbre era que la única de las 3 comidas que se hacía de una forma formal, ellos tomaban un desayuno bastante sencillo, el almuerzo era prácticamente sobre la marcha, pero la única comida que era formal era la cena. Era en donde de verdad se sentaban a la mesa, en donde no solamente compartían el alimento, sino que aprovechaban la sobremesa para compartir, para que tener comunión, para tener compañerismo. Y de hecho se comía sentados o recostados más bien, no sentados, sino recostados sobre cojines y alrededor de una mesa relativamente baja. No es que se sentaba en una mesa como a veces vemos esos cuadros medievales como la Última Cena, renacentistas, como la Última Cena de Da Vinci, que pareciera que estuvieran sentados en una mesa. No, esa no era la forma, era una mesa relativamente baja y ellos se recostaban en cojines en el suelo alrededor de dicha mesa. Esa era la forma como se comía en esos tiempos. Y por otro lado, destacar que el compartir los alimentos, el cenar con una persona y, como decíamos, tener ese tiempo para tener conversación, compañerismo, era una actividad que implicaba tener amistad y compañerismo, precisamente. Por ejemplo, el texto muy conocido de Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, dice el Señor, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí el texto habla de cenar en una forma tipológica, en una forma simbólica de lo que es tener comunión. De tal manera que eso representaba el cenar con una persona, tener comunión, tener compañerismo.
Y definitivamente que al estar Jesús y sus discípulos en casa con Mateo, ahí estaban teniendo un tiempo de compañerismo, de amistad, de coinonía, diríamos en el griego. Y dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fíjate que Mateo invitó a sus colegas publicanos a la cena en su casa con Jesús. Podemos intuir que Mateo sencillamente los invitó pensando en presentarles a Jesús, sintiendo que ellos también necesitaban ese cambio de vida que Jesús le había ofrecido a él. Es una forma de evangelizar definitivamente, llevar a sus conocidos a Jesús, porque ese era el círculo social de Mateo. Los publicanos no tenían posibilidad de relacionarse con mucha gente en Israel, algo parecido, proporciones guardadas al tema de los leprosos, porque sencillamente eran despreciados por el resto del pueblo. Así que su vida social era con otros publicanos. Entonces, él, ¿a quiénes iba a llevar a Jesús? A los otros que estaban con él en su mismo oficio. Igual, nosotros nos movemos en un ambiente X, Y o Z, son esas personas que se mueven en nuestro ambiente a quienes le podemos compartir de Jesucristo. Mateo le compartió a los publicanos, definitivamente que esos eran los que estaban a su alcance. Y definitivamente, publicanos y pecadores, ves que siempre van ligados, eran los que estaban a su alcance y él, entendiendo que ellos también necesitaban de Jesucristo, se los llevó para que cenaran junto con él en su casa. Pero como siempre nos faltaban los fariseos. Dice que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? No sabemos quién los invitó, pero también había escribas y fariseos en la casa durante la cena. Parece ser que el asunto se conoció y se colaron, o bueno, o los invitaron, no sabemos. Pero ahí estaban y cuestionan entonces, pero no lo hacen delante de Jesús, se van con los discípulos para, como quien dice, por tercera persona. Y fíjate que ya no decían dentro de sí, como en el caso de Mateo 9:3, recuerdas allá en la curación del paralítico, que dice que ellos decían dentro de sí, o sea, que lo pensaban, pero no lo verbalizaban. Aquí comparten verbalmente, audiblemente sus críticas en contra de Jesús con sus discípulos. De tal manera que lo que estás viendo es que la oposición va increciendo. Ya primero pensamientos, ahora comentarios para con sus discípulos, ya después se le van a decir frente a frente a Jesús. Cada vez la oposición se está, de parte de los religiosos de la época, se está incrementando. Y dice que al oír esto Jesús les dijo, los santos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Qué buen proverbio, ¿eh? Qué buen dicho. Un médico para sanar debe acercarse al enfermo, ni modo que lo cure a control remoto o que lo examine a control remoto. Bueno, hoy día existe la telemedicina, pero eso tiene su lugar. No vamos a meternos en ese berenjenal. Pero obviamente un médico para ocultar, para palpar, tiene que tener al enfermo. El médico no se va a ir a curar al sano. Si los pecadores están espiritualmente enfermos, entonces Jesús, como médico divino, debe acercarse a ellos, no a los sanos, obvio, ¿no? Entonces, el hecho de que los fariseos estuvieran de acuerdo que esta gente eran pecadores, entonces, si él venía precisamente a librarles del pecado, obviamente que era con ellos que tenía que andar. Ni modo que anduviera con los que ya eran supuestamente santos, entre comillas, porque verdaderamente que como sabemos justo no hay ninguno. Entonces, espiritualmente tenemos que reconocer que nadie está sano. Romanos 3:23 es categórico por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay nadie que se pueda considerar sano. Sencillamente que algunos reconocen y otros no reconocen su condición de pecadores. Por eso es que Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad, pero no es que hubiera algunos sanos. En realidad todos estábamos enfermos espiritualmente hasta que venimos a Jesucristo. Los enfermos, en este caso, se refería a aquellos que dentro de todos, porque todos son enfermos, reconocían su enfermedad espiritual. Fíjate Juan 9:41 les dice Jesús a aquellos que se creían espiritualmente sanos, dice, si fuerais ciegos, es decir, si reconocieras que fueras ciego, si fuerais ciegos, no tendríais pecado.
Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, si reconocieras que estás enfermo, entonces podrías sanarte. Pero como dices que estás sano, entonces te vas a quedar enfermo. Ese es el punto, ¿no? De tal manera que aquí no es que haya unos sanos y otros enfermos. Todos están enfermos, pero algunos sí lo reconocen y Jesús vino por esos que sí lo reconocen. No así por los religiosos, porque entonces le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso aquí está citando Oseas 6:6, que también lo va a citar en Mateo 12:7, el mismo versículo de Oseas 6:6 que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ese es el texto de Oseas 6:6. Él les dice a los fariseos que aprendan, no el texto, sino el significado importante, que no es asunto de memorizar la escritura y conocerla de A a la Z, de alfa a la omega, sino de conocer realmente qué es lo que significa. Y eso es importante que en este momento lo destaquemos. No es un asunto solamente de conocer Biblia, de memorizar versículos, que es muy bueno hacerlo, es importante hacerlo, importante, no lo desprecies, pero más importante que eso todavía es extraer de cada texto el principio que encierra, los principios universales que salen de cada texto de la escritura y poderlo, más aún importante, aplicar, vivirlo. Entonces estos fariseos, estos religiosos, estos escribas conocían la escritura, podían recitarla de memoria, pero a veces la veían de forma demasiado literal y no extraían los principios que el Señor Jesús los explica muy bien. Por ejemplo, en el Sermón del Monte ya vimos todo eso, de cuando Él decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Pero más allá de entender eso, está el tema de poderlo poner en práctica, no solamente conocerlos de memoria, sino ponerlos en práctica. Y eso es importante, el principio y la aplicación. Dios no desea ritos religiosos, según este texto de Oseas, o sea, los sacrificios, sino una fe que nos lleve a ser misericordiosos con los demás, que es lo que dice Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y finaliza a Jesús diciéndoles, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamamiento en el Evangelio, y es un tema que se repite a lo largo de los Evangelios, el llamamiento es la sincera invitación que se extiende a los pecadores para que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un llamamiento sincero, sabiendo que es el ser humano por su propia voluntad que le acepta o le rechaza, pero el llamamiento es sincero, aún a aquellos pecadores impedernidos que su corazón endurecido les impide aceptarle. Pero ese llamamiento a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, a eso se refiere ese llamado, como dice aquí, que Él vino a llamar a justos, no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, el llamado es a todos, porque todos somos pecadores, como vimos en Romanos 3:23. Pero en este caso se aplica a aquellos que reconocen ser pecadores y que reconocen que necesitan la salvación en Jesús. Pero no se va a aplicar a quienes, siendo pecadores, se consideran justos. Ese es el punto. No es que haya justos y por eso para ellos Jesús no vino. No, es que todos somos pecadores, sencillamente que solamente aplicará a aquellos que se reconocen su propio pecado y le aceptan como Señor y Salvador. ¿Sabes? Este versículo fue el que realmente me tocó, con el cual el Espíritu Santo me tocó en el momento de mi conversión, hace unos 35 años más o menos. Ese versículo que me hizo persuadirme, porque hasta ese momento yo llevaba una vida relativamente sana. Obviamente era igual pecador, igual iba para el infierno si no aceptaba a Jesucristo. Pero tenía una vida relativamente sana, por lo tanto el que me hablaran de aceptar a Jesucristo en un principio me sonó un poquito, pero ¿para qué? Si yo creo en Él y todo aquello. Entonces este tipo de versículos como este que acabamos de leer, en donde Él dice que no vino por justos sino por pecadores, me dio a entender que si yo me consideraba justo, Él no tenía nada que ver conmigo. Y eso
definitivamente me cambió mi vida. Yo le acepté y aquí estamos. Como sé que estás tú también gozando de la presencia del Señor por el Espíritu Santo en tu vida. Y bueno, aquí nos vamos a detener por hoy y vamos a continuar en este punto en la próxima ocasión. Así que hasta entonces, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.